Cuarto día de periodista digital en la Semana Negra de Gijón. Esta vez tenemos con nosotros al escritor Alejandro Gallo, al escritor leonés, licenciado en Filosofía, Ciencias Políticas y Ciencias de la Educación y comisario jefe de la Policía Local de aquí de Gijón. Buenas tardes, Alejandro, y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Me decías que el hecho de ser comisario jefe de la Policía Local de Gijón, de esta ciudad, te traía loco durante estos días, ¿no? Sí, lógicamente comprenderás que estos 10 días de Semana Negra ya no soy bipolar, soy tripolar. Mi trabajo, luego tener que muchas veces presentar a amigos aquí en la Semana Negra. Y luego también a veces que tengo que presentar yo los míos, o sea que por eso te digo que ya llega un momento que uno es tripolar. Esta faceta, esta doble vertiente tuya de comisario y de escritor de novela policíaca, me figuro que llamará mucho la atención a las personas que lo conocen, ¿no? Bueno, llama la atención, pero date cuenta, en mi caso es un poco catarsis, ¿no? Yo tengo una profesión muy absorbente y para romper con esa profesión necesitas ir a otro ámbito que también te sea muy absorbente, ¿no? Para que te haga olvidar un poquito el día a día, ¿no? Que son muchas horas, estar pendiente de muchas cuestiones y necesitas esa otra actividad tan absorbente. Yo la he encontrado en la literatura, ¿no? Y no es tan extraño, porque ayer, por ejemplo, presenté a Víctor del Árbol, que está teniendo mucho éxito con sus novelas y fue mozo de escuadra. Tenemos gente en las fuerzas de seguridad que escribe, es decir, que, bueno, por lo menos estamos quitándonos ese San Benito de que aquellos que están en las fuerzas de seguridad de una forma o de otra eran renegados del Arau. Víctor del Árbol, que lo tuvimos hace unas semanas en el plató de Periodista Digital, presentando y hablando sobre su última novela, 1.000.000 de gotas, publicada en Destino. Alejandro Gallo es autor, entre otras muchas novelas, de Asesinato en el Kremlin, Una mina llamada Infierno, que está protagonizada por este personaje tuyo, Da Costa, que me comentabas que vas a retomar dentro de poco, ¿no? Sí, al inspector Ramallo da Costa lo creé hace 10 años. Entonces, de aquella primera novela, donde nace, se agotó y se hizo otra edición, se pasó al cómic, Ediciones Dolme, con guión mío y dibujos de Julio Canguialosi y de Vicente Cinfuentes. Sacamos al mercado la novela en novela gráfica, ¿no? También se agotó. Yo saqué la siguiente de Ramallo da Costa, también se agotó. Entonces, llegó un momento, en aquel momento, hablo 10, 9 años, que dejé de escribir porque me apetecía contar otras historias, no solamente que me fuera conocido como el escritor de un personaje, de una saga, ¿no? Y en aquel momento lo paré porque si seguía, cada vez lo veías, era un personaje que también se había trasladado al cómic, en la novela, se agotaban sus novelas y dije, mejor para. Yo no necesito vivir de la literatura y puedo en cualquier momento decirme a mí mismo, tómate un descanso con este personaje y tienes muchas cosas que contar. De ahí que luego vinieron pues todas las demás. Antes mencionaste Asesinato en el Kremlin, ambientada en la década de los 30, en las purgas estalinistas, que fue premio García Pavón. Luego vino Morir bajo dos banderas, que es la última, que fue finalista de la crítica literaria en Castilla y León. Y he escrito pues de otras cuestiones que me interesaban en aquel momento, que era la memoria histórica o el exilio o otras cuestiones que me presentaban como enigmas, esos puntos de confusión de la historia, ¿no? Que a veces conocemos el principio de cómo comienza un hecho determinado y conocemos el final, no conocemos qué pasó en medio para que un punto desencadenara en el otro, y esas historias son las que verdaderamente me gusta contar. Asesinato en el Kremlin, premio García de Pavón, y publicado en Rey Lear, la misma editorial que ha publicado tu último libro, Morir bajo dos banderas. Has hablado antes, has comentado que las novelas protagonizadas por Da Costa las has adaptado a la novela gráfica. ¿Cómo vives este proceso? ¿Te enfrentas a la novela gráfica o estas adaptaciones de la misma forma que cuando escribes una novela? La verdad es que la primera novela gráfica, como guionista, no le acababa de coger el punto, pese a que la novela la había escrito yo. Entonces, pues bueno, llegó un momento que quise renunciar y decir, esto es otro género y mira, no lo dominas, y renunciar, ¿no? Y
hubo un momento, bueno, hablando con el editor de Dolmen en aquel momento, con el que llevaba a Jorge Iván, que llevaba la línea Siruel de Dolmen, revisando varios guiones de otras novelas gráficas. Al final era curioso, la novela gráfica para el guionista tiene que controlar en todo momento el espacio en blanco, algo que en la novela no tienes, porque me explico, entre viñeta y viñeta espacio, hay un salto. Entonces eso es lo que yo llamo el espacio en blanco. Tú tienes que saber lo que la viñeta va a plasmar, pero ¿y el espacio en blanco que le vas a dejar al lector? Tienes que dominar ese espacio en blanco. ¿Qué le vas a dejar que el lector no se lo tengas que contar? Que ya el lector es lo suficientemente inteligente para saber qué es lo que hay en medio de viñeta a viñeta. Es decir, ese espacio en blanco que hay entre una viñeta y otra vendría a ser lo que en literatura conocemos como elipsis, ¿no? Bueno, literatura la ficción, ¿no? Bueno, es distinto en el sentido que tú, por ejemplo, en una novela, sería lo más parecido lo que acabas de comentar, ¿no? Pero en una novela no le puedes dejar espacios en blanco a alguien si verdaderamente el resultado o la cadena de acontecimientos no es lógica, ¿no? Es decir, tú no le puedes dejar a un lector una cadena de acontecimientos sin contar, sin narrar, que sea absolutamente irracional, porque vamos, él no se lo va a creer. Y sin embargo, en el mundo de la novela gráfica, del cómic, si de una viñeta a otra, ahí ya se lo dejas a él y puede ser tanto un encadenamiento racional como un encadenamiento irracional. En tus novelas, como has comentado hace un momento, tienen mucha importancia, mucha presencia el tiempo histórico, la historia, con frecuencia las ambientas en otras épocas totalmente distintas a la nuestra. Me figuro que esto también supone una responsabilidad para el autor, ¿no? Y me figuro también que será más difícil escribir una novela ambientada en la URSS en los años 30, con otros procedimientos, con otros adelantos, con otras técnicas, etcétera, a ambientarla en el Gijón del 2014. Por eso no lo ambiento en Gijón el 2014, porque sería de lo más fácil. Hay escritores, y aquí en la Semana Negra podrás hablar con ellos, que te dicen, ¿por qué ambienta usted en su ciudad? Dice, porque verdaderamente no necesito documentarme, ¿no? Entonces yo he tenido muchas ofertas editoriales para crear un inspector de policía, un comisario o un investigador en sí, y ambientarlo en una ciudad media, como puede ser Gijón, de 300.000 habitantes, y que cuente las historias diarias y domésticas que pueden contar. Y me he negado porque eso supondría no investigar, eso no sería motivación para mí, ¿no? Prefiero, antes mencionabas Morir bajo dos banderas. Morir bajo dos banderas es una historia del exilio de los soldados de la República Española en el exilio, ¿no? De cómo se sumaron a las fuerzas de la Francia Libre para luchar contra Hitler, o incluso en otras formaciones militares, y eso me obligó a patear el norte de África y me obligó a ir hasta Narvik, que allí la Legión Extranjera, que estaba sobre todo la 13ª Semibrigada de la Legión Extranjera, estaba compuesta por republicanos españoles en aquel momento, y combatieron a los nazis en Narvik, a 150 kilómetros del Polo Norte. Yo no puedo contar esas historias, no puedo recrear esos escenarios si no los conozco, ¿no? Y eso me obliga a investigar, me obliga a viajar y a preguntar y buscar testigos. Eres una persona muy progresista, una persona preocupada por la memoria histórica, que en sus novelas además demuestra siempre una preocupación por temas sociales, por personajes de izquierdas, etcétera. ¿Te has encontrado alguna vez entre ciertos grupos o ciertas personas de izquierdas prejuicios por el hecho de que tú seas miembro de la policía? Hay prejuicios en todos los lados. O sea, te puedes imaginar aquel de derechas que le dices, es un jefe de policía de izquierdas. Entonces, para el de derechas queda loco. Pero al de izquierdas le dicen, sí, es de izquierdas, pero es policía, y queda loco. Entonces, mira, lo mejor es cada uno con su profesión, con su vocación. Al final no puedes contentar a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues sí, crea ese problema, pero vamos, la cuestión, las ideologías están en todas las instituciones de este país, tanto en el Poder Judicial, en la policía, en el Ejército. Deben ser respetadas, tenemos una Constitución que así lo reconoce, y eso es lo que nos une a todos, la defensa de la unidad de todos nosotros y de la Constitución, por supuesto. ¿Y cómo terminaste de comisario jefe? ¿Cómo llegaste a la policía? Ya sería contarte toda mi historia casi desde que nací. Yo fui jefe de la policía de Astorga, luego fui jefe en las cuencas mineras de Langreo, y desde hace 11 años estoy aquí en Gijón.
¿Tiene que ver la crisis que estamos pasando en estos momentos con el auge, con este renacer, con esta nueva edad de oro del género negro en España? Y en principio creo que en otros muchos países, aunque ayer un escritor argentino me decía que Argentina este boom todavía no terminaba de llegar. Vamos, es que a veces se está confundiendo, quiero decirte, lees la prensa, cualquier tipo de prensa, de cualquier tipo de ideología y te encuentras con la crónica negra todos los días, ¿no? Es decir, una sociedad que vive constantemente eso. Y entonces está en los periódicos, está en la radio, está en las televisiones, ¿no? Entonces nos encontramos que estamos viviendo esa situación. Y lo estamos consumiendo por todos los lados, desde la televisión, la radio, la prensa escrita, los blogs. Entonces, la novela no deja de ser otro soporte de la cultura y también se va a reflejar esa situación que se está viviendo. ¿Y qué autores de género negro son fundamentales para Alejandro Gallo? Yo de verdad que para mí los latinos, entendiendo el término latino como no solo sudamericano, sino mediterráneo, ¿no? Es decir, incluye a los mediterráneos porque hacen una novela negra más social, más preocupada. Pues en cuanto aparece la crisis griega, por ejemplo, Petros Markaris inmediatamente ya, ¡boom!, quiere reflejarlo en sus novelas y escribe una trilogía sobre ello. En Italia ocurre 3/4 de lo mismo, en España más o menos, ya no vamos a hablar de toda Latinoamérica, desde Argentina a México, ¿no? Es decir, se convierte en un vehículo de hablar de la cotidianidad y de los sufrimientos de la gente, ¿no? Y como un medio se convierte. Y sin embargo ya vemos esa novela norteamericana llena de asesinos en serie, que es una cosa que parece que le sobran, no sé si van a exportarlos ahora o qué van a hacer, o a lo mejor la novela nórdica, escandinava, que también ha estado de moda, y que se presenta como una novela bastante, es curioso, cruel, ¿no? Porque se recrean en los asesinatos y tal. Hay mucha diferencia, yo por eso te digo que prefiero esa novela mediterránea, latina, donde parece a lo mejor está más cercana al espíritu nuestro, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sí, esas novelas que comentas norteamericanas y escandinavas, que son muy violentas, que son muy distintas, por ejemplo, del Simenon de Maigret, ¿no? O sea, del Maigret de Simenon, que es un policía totalmente reflexivo. Dices el escritor Simenon y el comisario Maigret, eso es a lo que te refieres. Sí, por decirlo de alguna forma, si lees esas novelas ves que él viajaba por Francia y a veces era un gran comilón, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero es una maniobra del escritor para mostrarnos las diferencias culturales y de gastronomía de la propia. Es decir, cuando Montalbán escribe su detective, le gusta tanto la mesa, el propio Camilleri con su comisario Montalbano y habla de mesa, empiezan a ver, para hacernos ver incluso cómo la comida no es neutral en la novela negra, ¿no? Hay un libro de Raquel Rosende que habla de la gastronomía en la novela negra e incluso nos hace ver cómo Truman Capote en La sangre fría, sin analizar las diferencias de clase, simplemente hablando de la gastronomía, hace ver dos tipos de Norteamérica, la de la tarta de manzana horneada y la de la fritanga. Y simplemente la gastronomía, no tienes necesidad de hacer un análisis social, simplemente señala la gastronomía y con eso es suficiente para ver cómo hay dos Norteaméricas. Asesinato en el Kremlin y Morir bajo dos banderas, los dos últimos libros de Alejandro Gallo, publicado en Relear. Muchísimas gracias, Alejandro, ha sido muy interesante y mucha suerte. Gracias a vosotros.